Seguimos hablando del fallecimiento de Diego Armando Maradona, pero esta vez queremos abordar acá en Redman Noticias una mirada distinta, una mirada tal vez desde la sociología, cómo un personaje logra identificar tanto a la población, no solamente de Argentina, sino del mundo entero, los aficionados al fútbol que hoy lloran la ida de un astro como Diego Armando Maradona. Unos dicen fallece el humano, nace el mito, nace el ídolo, nace la leyenda. Queremos saludar a esta hora al señor Pedro Brigger. Él es director de Nodal, columnista y sociólogo de Argentina. Señor Brigger, gracias por atendernos en Redman Noticias. Una feliz mañana para usted. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Pues uno realmente se queda impactado. Nosotros, yo personalmente, pues uno es aficionado al fútbol y claro, que le duele la muerte de un ídolo como Diego Armando Maradona, pero tal vez personas que no son tan cercanas a este deporte se preguntaban ¿y por qué estamos haciendo tanto despliegue alrededor de un personaje como Diego Armando Maradona? ¿Por qué vemos imágenes cuando despedían al pie del ataúd de Diego Armando Maradona de gente llorando, de gente triste, de gente que gritaba, de gente que se abrazaba? ¿Qué era lo que representaba realmente desde tal vez ese punto de vista sociológico Diego Armando Maradona para el pueblo argentino? Es que Maradona no era un jugador de fútbol. Ese era un aspecto de su vida, por supuesto, el que lo hizo más famoso. Pero está claro el asombro de ustedes y un asombro que tal vez se puede compartir fuera de la Argentina, aunque si uno miraba las tapas de los periódicos de todo el mundo, encontraba que era la noticia más importante. Y esa noticia tan importante no se da solamente por una estrella del deporte. Justamente yo escribí una columna, mi columna editorial hoy en el portal que dirijo, nodal.am, que con la pregunta, ¿Maradona es un jugador de fútbol? Y dando la respuesta, no, Maradona era mucho más que un jugador de fútbol. Maradona representaba la rebeldía, representaba a los pobres, nunca se olvidó de sus orígenes, de donde salió. Cuando él va a jugar al Napoli, en la ciudad de Nápoles, él se encuentra con el sur pobre y despreciado de Italia, despreciado por los ricos del norte. Cuando él conquista las copas de fútbol en Nápoles, es una batalla del sur contra el norte, del sur marginado históricamente, del sur que en el norte de Italia consideran más o menos que es el África. Cuando él se manifestaba, eran actos de rebeldía, se peleó con todos los poderosos. Por eso también defiende a Cuba, porque considera que Cuba es un pequeño país aislado y bloqueado por la primera potencia mundial. Por eso también apoya a Venezuela. Por eso en el año 2005 participó de esa caravana en contra del ALCA, casi desde la picaresca. Si uno piensa en la picaresca de esa mano de Dios, como él la calificó, del primer gol a los ingleses en el Mundial en 1983, hacerle fracasar el proyecto del ALCA a Estados Unidos en el año 2005 en la Cumbre de las Américas, fue parte de una picaresca de la que participó Néstor Kirchner como presidente de la Argentina, Hugo Chávez como presidente de Venezuela, Lula de Brasil y Diego Armando Maradona. Era parte de esa picaresca, de esa rebeldía. Él siempre se sintió con los de abajo, con los pobres, nunca perdió eso. Y por eso tiene ese significado en la Argentina y fuera de la Argentina. Porque efectivamente el asombro que ustedes están planteando es, pero ¿por qué una estrella del deporte? ¿Por qué se habla tanto de una estrella del deporte? Yo estuve ayer en el velorio de Diego Armando Maradona, que era kilométrico con las colas que había, las filas de multitudes esperando para darle un último respiro, un último despido, un último saludo. Lo más notable es que la mayoría de la gente que estaba ahí no lo vio jugar a Maradona. Era gente joven. Eso es lo asombroso y tiene que ver con el asombro que ustedes están planteando, porque Maradona no era solo un jugador de fútbol, era mucho más que un jugador de fútbol. Seguro. Señor Brigger, ahí usted me trae a un tema que realmente nos conmovió a todos, fue ver esa imagen de los hinchas de River llorando junto a los hinchas de Boca y también lo que Maradona consiguió en dar el sentido de nacionalismo que muchas veces en nuestros países falta tanto. ¿Usted cree que él alimentó el sentimiento de nacionalismo en Argentina? En cierta medida sí, con los dos goles a los ingleses en 1983. Argentina venía de una guerra. 4 años antes había tenido una guerra justamente
con los ingleses, una de las principales potencias mundiales, potencia colonial, una guerra que tenía un sabor de resabio colonial porque el Imperio Británico ocupó las Malvinas y todavía ocupa el Reino Unido, que es el nombre oficial del Estado. El Reino Unido todavía ocupa el territorio de las Malvinas. Una guerra llevada adelante por una dictadura y que fue casi la despedida de la dictadura, fue llevar adelante una guerra que dejó una herida muy profunda en la Argentina. Apenas 4 años después, cuando realmente las heridas no habían cicatrizado y la Argentina entraba en un proceso democrático que dura hasta el día de hoy, viene ese jovencito y le pinta la cara, como decimos nosotros, con esta expresión también de la picaresca, le pinta la cara a los ingleses y primero les hace un gol que es parte de esa picaresca, con trampa, con la mano, pero después les hace el mejor gol de la historia de los mundiales, hasta tal punto que la muerte de Maradona tuvo un impacto también en el Reino Unido, donde no hay desprecio hacia la figura de Maradona, a pesar de que les ganó de la manera que les ganó. Hay una caricatura, no sé si ustedes la pasaron en vuestra cadena, donde se ve a Maradona gambeteando a los Beatles, a la reina que queda en el piso, a David Bowie, a Shakespeare, a Churchill. Está Maradona dribleando, gambeteando a todo el Imperio Británico. Ahora, tomen en cuenta el sentido político que esto podía tener en 1986, más allá de que él no se lo hubiera propuesto ni hacer el gol con la mano, ni hacer esa brillante jugada. Por eso digo que él representa algo mucho más que un jugador de fútbol. Ningún otro jugador de fútbol en la historia logró llegar a las multitudes de la manera que llegó Maradona, que una persona en el lago Titicaca en 1987 le haya puesto a su hijo el nombre Diego Armando, ni que se inscriba todavía en la Argentina tanta gente con el nombre Diego Armando. Esto a veces se consigue con la política. Hay mucha gente que en la Argentina se llama Juan Domingo, en referencia, por supuesto, a Juan Domingo Perón. Hay mucha gente que que le pone a sus hijas el nombre Eva, por supuesto, o incluso Evo Morales, en homenaje a Eva Perón, a Evita. Pero el fenómeno de Diego Armando, de Maradona, del Diego, de Dios, esa expresión que además hace un juego de letras con la palabra de Diego, y el 10, la I y la O y la S, es algo impresionante realmente. Señor Brigger, volviendo a esa lectura sociológica de lo que pasó ayer, la gente se torna violenta y los ánimos se caldean de esa manera como tuvimos la oportunidad de verlo en medio de una situación de duelo. ¿Por qué razones? ¿Esa ira es la manifestación de qué? Yo no creo que haya sido ira. Tal vez la ira tenía que ver con el hecho de que la gente quería entrar a despedirse y las limitaciones. Yo creo que en situación normal, fuera de la pandemia, el velorio hubiera durado 3 días, que es lo que mucha gente pensaba que debía ocurrir, pero estamos en el medio de la pandemia, entonces se decidió también acortar esto hasta las 16 horas, apenas 10 horas, y la multitud no alcanzaba a pasar, por supuesto, para ver a Maradona, porque había kilómetros, realmente kilómetros de cola, lo vi con mis propios ojos. Yo creo que no fue ira, pero le agregaría un toque más, diría, maradoniano, el hecho de que no es Suiza la Argentina. Entonces, un velorio de Maradona tenía que ser como fue, tenía que ser con desborde, con cánticos. La gente estaba en la cola cantando, había una mezcla de llanto, de dolor, pero de alegría. La palabra alegría es fundamental. Entrevisten a gente en Nápoles y le van a decir que Diego les dio alegría. Diego, ¿no? Por supuesto, es el Diego. Diego les dio alegría frente al norte que los humilló siempre. Eso representa en Nápoles Diego, Diego Armando Maradona, o como lo querramos llamar. Es la alegría única que tuvieron en Nápoles, que todavía sigue siendo la región más pobre de Italia. Hay que recordar esto. Y para la gente más humilde, más pobre en la Argentina, sufriente, el Diego les dio una alegría. Y esto tal vez, como me decía un sacerdote ayer, solo el pobre entiende al pobre. Solo el pobre puede entender lo que significa haber tenido una alegría en la vida, una gran alegría que sienten que les dio el Diego. Entonces, el caos ayer, que también fue
por unos momentos, no es que durante las 10 horas hubo caos, hubo un poco de caos a la mañana y un poco de caos a la tarde, y esta ira que ustedes decían era porque la gente quería entrar y despedirse. Y fíjense que hubo gente Claro. que entró a la Casa de Gobierno, a la Casa Rosada, que vendría a ser el equivalente del Palacio de Nariño, y Claro. adentro no pasó nada. Hubo una multitud de adentro que estaba cantando Sí. digamos, en la Casa de Gobierno del presidente de la Nación, y no pasó nada. Ahora, ¿fue caótico? Sí, fue maradoniano en este sentido. Buenísima esa frase, solo el pobre entiende al pobre. Señor Brigger, sin embargo, claro, todos los fanáticos, pues rindiéndole homenaje, y otras personas decían, ¿y por qué le estamos rindiendo homenaje a una persona? Y lo digo con todo respeto, por supuesto, por todos los que admiramos al Maradona futbolista, pero ¿por qué le rendimos homenaje a una persona drogadicta, a una persona tramposa, refiriéndonos al gol pues, que le marcó Inglaterra con la mano, a una persona que dejó muchos hijos, como decimos aquí en Colombia, regados, no reconocidos? ¿Por qué le rendimos homenaje a ese tipo de persona? Quienes resaltan las luces y sombras de Maradona, que las hubo como en cualquier otra persona, son básicamente sus detractores que no pueden comprender el fervor popular. Y eso se lo veía claramente en la Argentina. Quienes hacían hincapié en el tema de la droga, en sus hijos reconocidos o no, o en todas sus sombras, eran básicamente sus detractores, las personas que se oponen políticamente al apoyo que Maradona le dio a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández, su vínculo con Venezuela, su vínculo con Cuba. No es casual. Son las personas que tratan de escindir al futbolista del resto, como si hubiera habido un genio futbolístico de la talla de un Valderrama, un Pelé, un Cruyff, un Messi u otra gente que ustedes pueden conocer también. Hubo un genio futbolístico muy inteligente, porque todo el mundo resalta que Maradona era muy inteligente, y del otro lado hubo otra cosa. No se puede escindir a Maradona, es subestimar a Maradona. Si Maradona era inteligente en la cancha, en el campo de juego, en el verde césped, como se le dice, era también inteligente fuerte. Y él decidió de qué lado estar. Él decidió estar siempre con la gente más humilde, y a medida que se fue desarrollando y creciendo políticamente, se acercó a aquellos que él pensaba que representaban a los más humildes. Entonces, si se drogaba, él en muchas oportunidades dijo que se arrepentía, que había sido algo muy negativo. Y además, ¿cuántas veces decimos, quien está libre de pecados, que tire la primera piedra? Mucha de la gente que lo ha criticado en estos días responde a la doble moral. Gente que también se drogaba o tenía vidas personales, tal vez también cuestionables. Lo que pasa es que a veces desde el periodismo, porque estamos hablando básicamente del periodismo, porque la gente común y corriente, el pueblo, por eso Maradona es pueblo, no está planteando lo que ustedes dicen. Está planteando otra cosa, Sí, lo que porque significaba por la positiva Maradona. Son principalmente las personas detractoras de Maradona. Y no digo que sea el caso de ustedes. Ustedes como periodistas, está bien, me tienen que consultar. Es parte del trabajo ver todo lo que representaba Maradona. Pero sus detractores hacen hincapié en todas las sombras, porque no pueden tolerar ni comprender este fenómeno. No lo Pedro, comprenden, no pueden comprender lo que es el fervor popular manifiesto en la Argentina. Lo rechazan, lo repudian. Entonces buscan todo aquello negativo que haya tenido Maradona. Maradona era Dios, pero era un ser humano. Era el más humano de los dioses, o el más Dios de los humanos, como solía decir también Eduardo Galeano. Entonces esos son hechos de su vida personal, parte, por supuesto, de su vida, que además él nunca ocultó, no fue hipócrita al respecto, en el sentido de negar, por ejemplo, su vínculo con la droga, cuando lamentablemente conocemos a mucha gente en muchos ambientes que también ha participado de este juego macabro, pero que lo oculta y señala con el dedo lo que hizo Maradona. Reitero, señalar con el dedo las partes negativas en este contexto de Maradona es básicamente para degradarlo y subestimarlo. claro, porque Pedro, siendo honestos, al Maradona deportista es muy difícil cuestionarlo, casi imposible por lo que tenía como capacidad. Al Maradona de presencia social, política, es al que muchos quieren, digamos que, empañar. El legado de Maradona,
¿Qué podemos esperar de aquí en adelante? Si estando vivo había una iglesia. Bueno, ya hay una iglesia maradoniana hace muchos años. El fenómeno Maradona existe hace muchos años. Por eso yo les digo, la inmensa mayoría de las caras que yo vi en el velorio eran caras de gente que nunca lo vio jugar en vivo. Eso impacta verdaderamente. Es difícil pensar qué es lo que va a pasar, el cambio de nombre de calles, por supuesto. Yo creo que el legado, retomando la palabra que utilizaste, el legado de Maradona, y creo que así lo entiende mucha gente, es la alegría de los humildes. Es la alegría de los humildes. Sabemos que en el mundo, Colombia, Argentina, Mozambique, Siria, Palestina, tantos otros lugares donde se habla de Maradona, está el tema de este vínculo con los humildes. Hay miles de anécdotas al respecto. Están circulando, por ejemplo, videos desde Nápoles, donde un video que no se difundió mucho, que era conocido pero que no tenía amplia difusión, de cuando Maradona fue a jugar a un pequeño campo de fútbol de tierra, de gente muy pobre, todo para estar con un niño muy pobre, algo que muy pocos hacen, y que por eso se lo resaltó y ahora están otra vez circulando esas imágenes. Yo creo que si hay que hablar del legado, es difícil hablar del legado, por supuesto, ¿no? Pero si hay que hablar del legado es la cercanía, ser parte de los humildes y nunca haberse olvidado de sus orígenes y ser parte, siempre ser parte de la persona más débil, del Estado más débil. Por eso bueno, en el caso de Colombia, Maradona tuvo una participación con el Partido por la Paz, se involucró a favor de la paz en Colombia, algo que tuvo una repercusión internacional también muy, muy importante, porque cuando participaba se paraba al mundo y ustedes lo conocieron también en Colombia. Pues es realmente interesante hablar sobre este tema, no solamente el deportivo, sino lo que realmente llega a significar un personaje como Diego Armando Maradona. Pedro Brigger, director de Nodal, columnista, sociólogo que nos atiende desde Argentina. Señor Brigger, un feliz fin de semana para usted. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes también, un abrazo muy grande.